En este video vamos a derivar algunas funciones exponenciales y logarítmicas. Entonces, la derivada de una función exponencial, o sea, de un número a una función, la derivada de eso es la misma función exponencial, y la multiplicamos por la derivada del exponente, y lo multiplicamos por el logaritmo natural de la base del número a. Entonces, en el caso en que la base es el número de Euler, el número e, que es 2.71 y otro montón de decimales, entonces en ese caso, como el logaritmo natural es el logaritmo en base e, esto va a dar 1, entonces por eso no aparece. Entonces, cuando la base es el número e, la derivada de esto me queda la misma función exponencial multiplicada por la derivada del exponente. Y con el logaritmo pasa algo parecido. Bueno, la derivada del logaritmo en cualquier base de una función es 1 sobre el logaritmo natural de la base del logaritmo, ¿sí?, multiplicado por 1 sobre la función, sobre el argumento del logaritmo, y eso multiplicado por la derivada de la función. Y cuando el logaritmo es logaritmo natural, que es el logaritmo en base e del número de Euler, entonces esto se vuelve 1 y solamente me queda esta parte. Entonces la derivada del logaritmo natural de una función es 1 sobre la función por la derivada de la función. Bueno, entonces derivemos esta de acá. Entonces, esta es una de este tipo, un número que en este caso es 2, a una función, que en este caso es x cuadrado menos 1. Entonces, la derivada de esta función va a ser la misma función exponencial. Entonces, queda esto igual, multiplicado por la derivada del exponente, la derivada de esto, por el logaritmo natural de la base, que es 2. Entonces ya simplemente simplificar esto, bueno, y derivar el exponente. La derivada de esto es la derivada de x al cuadrado, 2x, menos la derivada de 1, que es 0. Entonces no lo coloco, y esto por el logaritmo natural de 2. Y esta sería la derivada de esta función exponencial. Ahora derivemos esto que hay acá. Entonces, primero debemos notar que esto es un producto. Entonces, como es un producto, hay que derivarlo como un producto, con la regla del producto. Entonces, es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Entonces, la derivada de x al cuadrado más 1 va a ser 2x. La derivada de x cuadrado más la derivada de 1, que es 0, por el logaritmo natural de x. Más esto sin derivar, esto queda igual, y la derivada del logaritmo natural de x. Entonces, si yo estoy derivando el logaritmo natural y aquí es x, entonces me queda 1 sobre x por la derivada de x, que es 1. Entonces la derivada del logaritmo natural de x es simplemente 1 sobre x. Entonces ya esto lo puedo escribir como 2x logaritmo natural de x más x al cuadrado más 1, todo esto sobre x. Ahora esta de acá. Acá debemos hacer uso de las propiedades del logaritmo. Entonces nosotros sabemos que el logaritmo en cualquier base de un producto de dos cosas va a ser la suma de los logaritmos. Entonces es el logaritmo de este más el logaritmo de c en la misma base, ¿sí? Entonces, este logaritmo natural es logaritmo en base e, ¿sí?
Entonces reescribamos esta función antes de derivarla. Igual lo podríamos derivar así, sino que nos quedaría muy complicado. Tampoco muy complicado, pero sí más complicado. Si lo derivamos así nos queda 1 sobre esto por la derivada de esto. Y para derivar esto pues hay que derivarlo como un producto. En cambio, usando estas propiedades nos va a quedar como logaritmo de esto más logaritmo de esto. Y aquí ya tenemos que derivar solo como una suma. En cambio, si hacemos la derivada interna de esto es un producto. Entonces aquí sería 1, la derivada de logaritmo de una función es 1 sobre la función por la derivada de la función. Entonces 1 sobre la función por la derivada de esto. Más, aquí lo mismo, 1 sobre x más 1 por la derivada de x más 1. Y esto me queda entonces, la derivada de menos 2x más 1 va a ser menos 2. ¿Sí? Sobre menos 2x más 1. Y aquí más, la derivada de x más 1 es la derivada de x que es 1, es la derivada de 1 que es 0, entonces es simplemente un 1. Pues este 1 me da 1 y queda todo sobre x más 1. Y esta es la derivada de esto. Que yo lo pude haber hecho aquí como 1 sobre este producto, menos 2x más 1 por x más 1. Y aquí multiplicar por la derivada de esto, por la derivada de menos 2x más 1, x más 1, todo derivado, o sea, la derivada de todo esto. La derivada de todo esto. Y entonces aquí tendría que derivar como un producto. Entonces va a ser un poco más largo y más difícil de simplificar al final. Bueno, en todo caso es más útil usar las propiedades del logaritmo. Aquí, similar al anterior, debemos usar las propiedades del logaritmo. Entonces, el logaritmo de un cociente y una división es la resta de los logaritmos. Entonces me queda el logaritmo en base a del numerador menos el logaritmo en base a del denominador. Entonces usamos esta propiedad para reescribir este logaritmo de la siguiente manera. Queda logaritmo del de arriba menos el logaritmo del de abajo. Simplemente estoy reescribiendo la función. Uy, acá no viene derivada. Esto no es derivada. Simplemente estoy reescribiendo la función. Y ahora sí puedo derivar esta función. La derivada entonces es 1 sobre 3x más 1 por la derivada de 3x más 1 menos 1 sobre 4x menos 2 por la derivada de 4x menos 2. Y esto es entonces igual a la derivada de 3x más 1 va a ser 3 sobre 3x más 1 menos la derivada de 4x menos 2 que es 4 multiplicado por 1 me queda 4 sobre 4x menos 2. Y esta sería la derivada de esta función. Igual podría haberlo hecho como 1 sobre todo esto por la derivada de todo esto, pero esto es un cociente, habría que usar la regla del cociente para derivarlo y sería un poco más engorroso.